Con su permiso, presidente. Adelante. Secretario Edgar Amador Zamora, reconocemos lo positivo de que se retomen las prácticas parlamentarias y asista a esta comparecencia. El escuchar a los demás tiene que volver a convertirse en la normalidad. Por esto celebro de este espacio por el bien de nuestro país. Adelante. Secretario, ningún país del mundo camina al progreso por el sendero del déficit y el endeudamiento. Especialmente en nuestro país, hemos vivido las terribles consecuencias de la irresponsabilidad fiscal. En 1982, y claro, con sus propias consecuencias, se vivió una debacle económica que resultó en pobreza y desahucio. Víctimas de una política económica que privilegió el gasto sobre todas las cosas. Y fue aquí precisamente, aquí en esta tribuna, donde se dieron discursos históricos y se tomaron decisiones dramáticas, mismas que dejaron secuelas y evitó que nuestro país pudiese dar un paso hacia el desarrollo, hipotecó el futuro de una generación. Secretario, usted se encuentra en una posición de la más alta responsabilidad a nivel nacional, de un país como México, que históricamente se encuentra en los 15 principales economías a nivel mundial. Un país con espíritu joven y de jóvenes. Un país con todas las posibilidades y recursos humanos y naturales. Un país que duele al verlo sumergido en lo que ha sido una política fiscal fallida desde hace algunos años, 2018 y hasta el día de hoy, en un desempeño totalmente insuficiente. Como en el 82, secretario, México no puede volver a hipotecar el futuro de otras generaciones. Las actividades de la Secretaría de Hacienda no pueden continuar suprimidas por la narrativa política. Hoy, los excesos de los paquetes económicos remitidos por la Secretaría de Hacienda han seguido el camino de un riesgo latente en el corazón de nuestra economía mexicana. Previsiones de crecimiento económico hechas a modo, aumento en los impuestos de una economía que apenas camina y un nivel de gasto público derrochador e insuficiente. Para esto, los presupuestos de ingresos y egresos del 2026 hacen ver la intención política mediante la expansión del gasto y la fragilidad de las finanzas públicas, agudizando el déficit. En la Ley de Ingresos vemos un esfuerzo por incrementar la recaudación con nuevos impuestos a producción y servicios, como por ejemplo los videojuegos. También se ve ajustes en lo que respecta a la ley de aduanera y otras disposiciones extrafiscales. Sin embargo, esos son los cambios marginales que no cambian el fondo del problema. Además de dichas proyecciones de ingresos que se dan bajo el supuesto de que nuestra economía crecerá entre el 1.8 y el 2.8%. Esto contrasta con el consenso internacional y privado que lo colocan entre el 1.1 y 1.4%. A pesar de los logros de la Secretaría de Hacienda respecto a la recaudación a inicios del presente año, con este panorama se reflejan grandes debilidades respecto al ingreso y una continua dependencia al endeudamiento como fuente de financiamiento. Pero el verdadero problema, como lo he venido planteando, está esencialmente en el gasto. Los ingresos son insuficientes, pero el nivel de gasto es totalmente desproporcionado. Se habla mucho de reforma fiscal, pero si lo que se requiere hacer es resolver el problema fiscal, deberíamos de comenzar por el gasto, en lugar de seguir asfixiando con nuevas tributaciones en una economía que apenas lo está resistiendo. En el presupuesto 2026 se plantea un gasto de 10.19 billones de pesos, de los cuales 1.57 billones corresponden a pagar deuda. Esto aunado a pensiones y gasto federalizado que conforman cerca del 70% del total del gasto, lo cual reduce drásticamente las posibilidades de asignar más presupuesto a áreas esenciales. Y mientras se asignan 987 mil millones de pesos a programas sociales, esos son factibles para la población de manera instantánea y no necesariamente a largo plazo. Por otro lado, queda en evidencia la debilitación institucional para garantizar salud, educación y confianza, quienes a pesar de los aumentos siguen teniendo presupuestos
insuficientes. Esta brecha deja entrever en la Ley de Ingresos un endeudamiento del 1.5 billones de pesos, lo cual equivale al 4.1% del Producto Interno Bruto. Esto coloca el saldo histórico de la deuda en el 52.3% del Producto Interno Bruto. Y con esto, la deuda pública de México supera por primera vez el techo de los 20 billones de pesos. Una cifra extraordinaria, aunque ciertamente los países contraten deuda de manera regular, estamos llegando a cifras récord de manera acelerada. Este peligroso camino económico y fiscal nos hace recordar a los comienzos del problema económico fuerte en los países latinoamericanos, como podría ser el caso de Argentina. Casos en los que el gobierno nunca moduló el gasto y los ingresos fueron disminuyéndose por la falta de crecimiento económico, y el resultado todos lo conocemos: economías en crisis, desempleo, inmigración. A nuestro país le queda una pequeña ventana de rectificar, secretario, pero de seguir por la misma ruta, los problemas se seguirán agudizando. Para concluir, secretario, quisiera preguntarle, a pesar de la parcial mejora en la recaudación que otras estrategias está visualizando o visualiza la Secretaría de Hacienda para subsanar el problema del déficit, evitar la dependencia de la deuda y sanear nuestras finanzas públicas en el mediano y largo plazo sin comprometer el crecimiento económico? Por un país próspero y libre de pensamiento, muchas gracias por su atención, señor secretario.